Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Miren, chicos, vamos a platicar el día de hoy de las actividades que vamos a tener encomendadas, ¿vale? El día de ayer estuvimos platicando juntos sobre lo que es la globalización y sus efectos. Es decir, estuvimos hablando de que la globalización tenía impactos sociales, tecnológicos, políticos y también legales y ecológicos. Y también de alguna manera es importante visualizar los impactos de la innovación en la vida diaria. Es decir, si tú el día de hoy estás viendo este video, significa que hubo una anterioridad de muchas investigaciones y muchos inventos que te ha permitido estar ahí. Y al final de camino, aquellas invenciones que tú estás usando no son todas las invenciones que se han hecho. En realidad es un producto de la evolución y del ensayo y error, además de la difusión correcta de algunas innovaciones y otras que no llegaron a tener una correcta difusión o que no tuvieron la suficiente utilidad para perdurar con el tiempo. Es decir, estuvimos hablando de algunas invenciones que a lo mejor hubieran acabado con el hambre, hubieran acabado con algunas circunstancias negativas que ahora vivimos, pero también cuestiones políticas, cuestiones legales y cuestiones económicas no permitieron que se difundiera de correcta manera y murieron en el camino. Entonces, es súper importante que ustedes conozcan cómo se difunde la innovación. Y la innovación se difunde a partir de llegar a un grupo de personas, ¿sí? Es decir, muchas de las innovaciones pasan por el Valle de la Muerte y entender que tú, si quieres generar una innovación de océano azul, tendrías que tener el suficiente capital para que tu idea sobrevive con el tiempo. Muy bien. Dentro de eso, quiero que ustedes se contemplen en una innovación y puedan vislumbrar cuánto llega a pasar. Por ejemplo, una persona de la edad avanzada, ¿cuánto tiempo pasó para que a lo mejor en promedio usaran redes sociales? Algunas de ellas siguen sin usarlo, ¿sí? Entonces, va pasando que entre más va haciéndose popular una tecnología, más personas lo integran a su vida y después es más complicado para aquellos que no lo integraron poder sobrevivir en un sistema que ya lo permeó. Muy bien. Entonces, pasan todas las innovaciones que se vuelven parte de nuestra vida, pasan por una campana de Gauss, en donde dividimos a el sector de innovadores, el sector de primeros seguidores, la mayoría precoz, la mayoría tardía y las personas que son rezagadas. Muy bien. Los innovadores son aquellos que consumen algún producto sin estar a punto. Es decir, hay un concepto en administración que se llama producto mínimo viable, que refiere a intentar generar una innovación, pero lanzarlo rápido al mercado para ver cómo funciona con las primeras personas que te compren. Siéndote honestos, las primeras personas que te compren suelen considerarse aquellos innovadores, aquellos que dicen, bueno, con tal de probar algo nuevo, no voy a tomar decisiones de compra ahorita que apenas está desarrollándose. Son aquellos que normalmente experimentan la tecnología y con ellos la tecnología mejora sus prácticas. Son aquellos que se forman y hacen cola, a lo mejor, de algún producto de nueva tecnología, aunque no tenga la marca reconocida, aunque otra persona no lo haya consumido. Muy bien. Normalmente los innovadores alimentan a las empresas en etapas embrionarias o alimentan a los proyectos que apenas están desarrollándose. Si tú tienes una empresa que tiene respaldo económico, creo que una buena técnica es premiar a los primeros adoptadores y a los innovadores. Muy bien. Si eres un emprendimiento nuevo, los innovadores son la sangre principal, los primeros que te van a traer ventas. Probablemente algunos de ellos no sean ventas fáciles, pero son necesarios para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces,
es importante que contemples que los innovadores prueban productos, los innovadores se casan con conceptos, los innovadores suelen ir en contracorriente y con alta probabilidad de fallo, pero también son aquellos que se comprometen más cuando esto supera sus expectativas. Entonces, si me permiten, digan, pues, bienvenidos innovadores, bienvenidos el mercado de los innovadores, que esos serán los que te puedan traer a los primeros adoptadores. Estamos hablando de que es un porcentaje, los innovadores del 1%. Después de ahí nos vamos a los primeros adoptadores, que son el segundo grupo de clientes que entran al mercado. Son aquellos que, a diferencia de los innovadores, tal vez no te van a permitir una experiencia de producto mínimo viable. Es decir, no te van a permitir que el producto no esté terminado. Parte de tu responsabilidad como empresa haber terminado el producto antes de traer o atraer a primeros adoptadores. Son aquellos que suelen ser incluso más quisquillosos a la hora de comprar. O son aquellos atraídos por algunos innovadores que ya ganaron con la tecnología que están haciendo. ¿Sí? Entonces, normalmente se le conoce como personas visionarias. Son el 5% de la población. Y si sumamos los innovadores con los primeros adoptadores, estaremos hablando de los primeros 6%. Dentro de los primeros adoptadores nace el concepto de Valle de la Muerte, porque probablemente con 6% del mercado no sea sostenible. Y si no logras enamorar o hacer que tenga una experiencia excitante las personas que son innovadores o primeros adoptadores, entonces será complicado, ¿sí? Entonces es el Valle de la Muerte el que tenemos que pasar en ese lado. Una vez que experimentas el Valle de la Muerte y pasas por esa etapa, es decir, pasas cierta temporada en donde es algo tan bueno, se vuelve producto de nicho. Se vuelve un producto de nicho en donde algunas personas selectas aprovechan la oportunidad. Es aquí en donde para pasar a la mayoría precoz, el producto ya debe tener una característica o una ventaja que no lo pueda tener los demás. Es decir, que los consumidores sientan que se están aprovechando de la circunstancia y que los mismos consumidores digan, gracias a que tengo esta innovación, estoy pudiendo ser más competitivo en el mercado, a lo mejor puedo tener un momento mejor de recreación, a lo mejor estoy pudiendo ser más productivo, a lo mejor estoy pudiendo muchas cosas, pero que se note una clara ventaja sobre el resto, en donde entonces, una vez que hay una clara ventaja sobre el resto, va a entrar lo que son la mayoría precoz y la mayoría retrasada. En el caso de la mayoría precoz, son personas que se guían por grandes líderes o por el 6% de la población, por innovadores y por primeros adoptadores. Y son aquellos que les llega primero la información para que se aprovechen del mercado. Pero estos no entrarán si no hay una supervisión o si no hay una aprobación, en este caso, de los primeros adoptadores. La mayoría precoz es el que le da la fama a la innovación. Estamos hablando de un 34% aproximadamente de mayoría precoz, en donde la mayoría precoz dará crecimiento a la compañía. Hasta llegar a dominar la mayoría precoz, podemos hablar de que la mayoría de las innovaciones apenas verán utilidades. Normalmente, en la etapa de innovadores, primeros adoptadores, hay una temporalidad y de repente suben a mayoría precoz, en donde son 34%. Entonces pasas de 34 a, perdón, de 6% a 40% del consumo global. Entonces, si estamos hablando de que en los primeros 6 hay margen de pérdida, todo depende de cuánto capital haya tenido esa innovación y el grado de disrupción de la innovación para saber si puede sobrevivir en el Valle de la Muerte. Habrá algunos negocios que a pesar de tener capital suficiente,
no terminó de ser aceptado por el 6% y no le permita acceder al 34% de mayoría precoz. Entonces, dos tips para poder pasar el Valle de la Muerte es, uno, enamorar al 6% de los primeros consumidores. Dos, hacer y asegurarte que ese mismo 6% sea tu portavoz para pasar a la mayoría precoz. Tres, creo que sería asegurar capital suficiente para que eso suceda en un tiempo determinado. ¿Cuánto capital ahorrar? ¿Cuánto capital tener? ¿O cuánto capital adquirir a lo mejor en un fondo de inversión? Bueno, dependerá del grado de disrupción de la innovación, dependerá mucho del volumen que quieras manejar. A lo mejor es un negocio pequeño, a lo mejor requerirá menos cantidad. Si es un negocio que tiene pocos activos fijos, pues puedes esperar cierto tiempo, ¿sí? A lo mejor es un negocio de corte mundial, a lo mejor tendrás que tener muchísimo más capital. Más o menos, depende de la disrupción, podríamos hablar desde una disrupción pequeña, 3 meses, una disrupción grande, pueden pasar hasta 15 años. Entonces, es necesario saber qué tanto quieres cambiar el sistema para a partir de eso tomar la decisión de cuánto quieres pasar por el valle de la muerte. Muy bien. Y de la mayoría precoz, si todo sale bien, es decir, si ya pasaste a la mayoría precoz, solo es cuestión de dar un buen servicio. Si solo es cuestión de que sigan teniendo lo que ellos esperaban, ya no necesitas tener un servicio excitante. Con tener un servicio articulado, es decir, dar lo que ellos piensan, es más que suficiente. Si todo sale bien, la mayoría precoz invita a la mayoría tardía. La mayoría tardía se le llama a la masa crítica. Son aquellos otro 34% aproximadamente que ya empieza a probar el producto hasta que la mayoría ya lo probó. En una analogía de las fiestas de un baile, son aquellos que bailan hasta que los demás ya están bailando. Entonces, normalmente la mayoría tardía o la mayoría retrasada, pues consume la tecnología hasta que la mayoría lo hizo o hasta que un gran porcentaje de la población lo hizo. Y depende mucho el grado de la mayoría tardía, el nivel de resistencia a ella. Normalmente aquí necesitas dar un servicio no articulado, con que sea básico, pero con que tengas opciones de replicabilidad y donde tengas un buen trato de atención postventa, es más que suficiente. En donde algunos de ellos, por seguir a mayoría temprana, pues a lo mejor bajarán sus estándares, a lo mejor también buscarán ofertas más económicas, en donde tú tendrías que tal vez diseñar a lo mejor alguno de mercado de precio. En los primeros no es necesario. En los primeros, con que sea mercado de producto o mercado de nicho, es más que suficiente. En el tercero, a lo mejor considera alguna opción económica o una opción que no les dé todos los servicios que les diste a los innovadores, pero que dé el mínimo indispensable. Porque ya que entras en mayoría tardía, entras en mercados que normalmente no acceden a tantos recursos. Después de mayoría tardía, aquí es la prueba de fuego, entrar a demorados. Digamos, prueba de fuego para saber si ya se hizo algo social completamente. Cuando una innovación entra con los demorados, en inglés laggards, son el último mercado, el que se resistió a ti, el que te criticaba, el que no quería usarlo y a pesar de eso tuvo que usarlo. Son aquellos que se resisten al cambio, que no les gusta cambiar y que a pesar de eso tuvieron que usarte. Si ya las personas tienen que usarte, felicidades, eres nuevo sistema. Felicidades, tu innovación o tu mercado está más que explorado y es un mercado totalmente maduro y es un mercado que necesita poco para tener tracción. Ojo, estamos hablando de que cerca del 99% o más no llega a demorados, pero es un hecho.
que las tecnologías que llegan a demorados son las que nos marcan la pauta de cómo vivimos hoy. Entonces, es importante empezar a observar qué de las innovaciones o qué de las invenciones han estado pasando y han llegado hasta los demorados. Un ejemplo de ello son los celulares. Otro ejemplo de ello fue en su momento la televisión. Otro ejemplo de ello es el Internet mismo. Pero también hay otras tecnologías que no maduraron. Por ejemplo, hablando de tecnologías directas de Internet, por ejemplo, Internet de las cosas sigue sin pasar el valle de la muerte completamente. Todavía está en primeros adoptadores y parece como que todavía no da el siguiente salto. Google Glasses fue un proyecto que le metieron mucho dinero y mucho tiempo, que no ha pasado el valle de la muerte. El metaverso no ha pasado el valle de la muerte. Entonces, hay proyectos grandes que aún no han pasado esa frontera a nivel global. A nivel estatal, a nivel local, hay algunos proyectos bastante interesantes. Sería cuestión de empezar a revisarlos y ver qué se está haciendo, ¿sí? Entonces, es justo lo que buscamos. ¿Qué se está haciendo en Colima? ¿Qué se está haciendo en el estado? ¿Qué cosas se están empezando a pasar por esta esfera de la ley de la difusión de la innovación? ¿Y a qué tanto se está llegando? Muchos conocemos grandes proyectos que se quedan ahí, en el Valle de la Muerte. ¿Será a lo mejor que las personas que estaban haciendo ese emprendimiento o esa idea o esa propuesta no tienen la atracción suficiente, o a lo mejor el capital suficiente, o a lo mejor alguna circunstancia que pueda hacer que pase eso, el valle? Será cuestión de verlo. Entonces, chicos, como actividad del día de hoy, busco que me empiecen a hacer una narrativa de media cuartilla con alguna de las tecnologías que existan y ver y ponernos en una reflexión narrativa de si creen que vaya a pasar por toda la esfera de la ley de difusión de la innovación o alguna que se quede atorada en el Valle de la Muerte. Este archivo que puedan generar lo pueden integrar al proyecto integrador cuando hablan de la globalización. Entonces, tengan bonito día y después de hacer esta actividad, recuerden abonar al proyecto integrador para platicar el día de mañana sobre lo que tiene que ver con liderazgo y, en este caso, un liderazgo transformador. Que pasen buen día.